Morí. Sí, lo oíste bien. Fue el comienzo de un viaje que me llevó a Jesucristo mismo. Me dio un mensaje, una verdad prohibida tan impactante que sacudiría los cimientos de este país. Una persona a la que jamás pensarías que Dios señalaría al presidente Donald Trump. Y sus palabras fueron claras. Te estoy hablando. Suena loco, ¿verdad? Créeme, yo también lo pensé. Antes de comenzar este increíble viaje, si estás listo para escuchar, escribe amén en la sección de comentarios ahora mismo. Soy Nora Shepherd, tengo 62 años. Era martes por la tarde. Estaba en mi sala leyendo las palabras de Juan 3:16 sobre el amor eterno de Dios. Había estado orando fervientemente por nuestro país, por el presidente Trump, por sabiduría para superar el ruido. Cuando de repente, un dolor agudo y punzante llegó. Jadeé, con el pecho apretado. La habitación me daba vueltas, la vista se me nubló. Pensé que era el final. Pero, amigos, me equivoqué. Ese momento no fue mi fin. Fue el comienzo de un viaje que me llevó más allá de este mundo, directo a la presencia de Jesús mismo, donde recibí el mensaje que les he contado. Quizás se pregunten qué me dijo. Cómo pasé de ese momento de puro amor a llevar un mensaje que podría conmover a una nación. Yo también. Su voz no era fuerte, no como la conocemos. Fue como si sus palabras me llegaran directamente al corazón. Dijo, te he elegido no porque seas perfecto, sino porque tu corazón es humilde, sincero y no busca favoritismo. Eres un medio claro para un mensaje importante. Mi pecho se encogió, no de dolor, sino del peso de esas palabras. Entonces lo sentí. He dado gracia a su dolor. Dijo, es hora de arrepentirse, pero el orgullo, la avaricia y la maldad han ahogado mi voz. Y entonces resonaron las palabras que jamás olvidaré, te hablo a ti, Donald Trump. Debes escucharme. Fue más que un mensaje. Fue un llamado, una advertencia. Antes de que llegaran las visiones, Jesús volvió a hablar. Sus palabras fueron firmes, pero firmes. Nora, debes compartir esto, pero diles que juzguen por sí mismos. Oren, pruébenlo todo. Mi palabra es su guía. No me pedía que forzara la fe. Quería que la gente lo buscara. Examínenlo todo. Aférrense a lo bueno, dijo, haciendo eco de 1 Tesalonicenses 5:21. Entonces, no crean a todo espíritu, sino pruébenlos para ver si son de Dios. 1 Juan 4:1. Esos versículos me quedaron grabados, no como un sermón, sino como fuego en mis huesos, manteniéndome firme en su verdad. Eres solo un mensajero, dijo. Su trabajo es abrir la carta, leerla con la guía de mi espíritu. Entonces comprendí que no podía añadir ni quitar una palabra. Solo era la portadora. Jesús me tocó, una presencia que me arrastró a un torrente de imágenes. Entonces la escena se desplegó ante mí. La brillante luz de su presencia se desvaneció y vi una ciudad. La reconocí al instante. América, pero no era la América en la que vivía. Era Babilonia. Una Babilonia moderna, brillante y prometedora, pero que ocultaba algo oscuro. El nombre me impactó como un puñetazo. Babilonia, mi país. Mi mente daba vueltas. ¿Por qué Dios me mostraba esto? ¿Por qué América tenía ese nombre? La ciudad resplandecía al principio. América en todo su esplendor. Los rascacielos resplandecían bajo el cielo perfecto, sus cristales reflejaban riqueza y poder. Los monumentos se erguían altos y orgullosos, símbolos de una nación que parecía invencible. Las carreteras bullían de tráfico. Las vallas publicitarias prometían felicidad y el aire se llenó de ambición. Era impresionante. Pero entonces, como una cortina rasgada por una mano invisible, el resplandor desapareció. Los rascacielos ya no brillaban.
Se desmoronaban. Sus cimientos se agrietaron, cubiertos de musgo y podredumbre. Observé los monumentos hundirse, huecos, como reliquias de un tiempo olvidado. Las calles, antes tan concurridas, ahora estaban vacías. A pesar de la multitud, vi gente corriendo, persiguiéndose. ¿Cuánto dinero, fama, poder, política, entretenimiento? No se inclinan ante estatuas de oro como antes, sino ante algo peor, sus propios deseos. Se adoran a sí mismos, a sus cuentas bancarias, a sus fiestas, a sus famosos. Hace frío, ¿sabes? Una complacencia flota en el aire, densa y opresiva. Las vallas publicitarias glorifican cosas que nadie quiere. Escondiendo almas vacías tras sonrisas falsas. Quiero dar la espalda, pero no puedo. Esta es mi América, pero está podrida por dentro. Se me encoge el corazón al darme cuenta de lo que Dios me muestra. Nos hemos alejado de Él. Hemos cambiado su verdad por mentiras brillantes. Por ídolos que lo prometen todo pero no cumplen nada. El peligro no solo está en la corrupción. Está en nuestra ceguera ante ella. Creemos que estamos bien, pero nos estamos desmoronando. Me temblaban las manos mientras observaba, sabiendo que por eso Dios llamó a este lugar Babilonia. Y no pude evitar preguntarme qué sucede cuando una nación olvida a su creador. ¿Qué le sucede después a un lugar tan perdido? La ilusión se intensificó y vi muros invisibles pero sólidos que dividían a la gente. No eran ladrillos ni piedras, sino muros de odio, celos y juicio. Ríos amargos fluían entre ellos, envenenándolos a todos. Familias, vecinos, desconocidos. No solo discutían, sino que se destrozaban. Las palabras volaban como flechas, afiladas y crueles, desgarrando el aire. Oí gritos, maldiciones, acusaciones resonando en la ilusión, y me estremecí. Esto no era una discusión. Era destrucción. Una nación dividida contra sí misma. Me dolía el corazón como si alguien lo apretara, viendo cómo mi país se desmoronaba. Entonces vi algo más oscuro. El mercado no de bienes, sino de almas. La verdad vendida por lucro. La moral intercambiada por poder, por conveniencia. Corazones jóvenes e inocentes arrastrados a la oscuridad del ateísmo. Abuso. Indiferencia. Tras puertas cerradas, vi figuras sombrías, intrigantes, manejando los hilos, manipulando todo para obtener ganancias. Era repugnante, como un hedor insalvable. Se me revolvió el estómago, los ojos me picaban con lágrimas incontrolables. Y entonces, lo peor, vi sangre, no roja, sino brillante, titilando como luciérnagas en el suelo. Cada chispa era una vida inocente, olvidada, sacrificada a la avaricia, al poder. Aparecieron imágenes. Niños sin la oportunidad de respirar, arrebatados con frialdad. El llanto de su sangre no era un sonido. Fue un dolor que me atravesó el alma, resonando en mi mente, como la sangre de Abel clamando desde la tierra. Esta sangre clamaba justicia a América. Quise taparme los oídos, pero no había escapatoria. La ciudad se estremeció, grietas que partían cada edificio, cada calle, como si la tierra misma gimiera bajo el peso de todo. Jesús estaba allí, con los ojos cargados de tristeza, pero firme. El tiempo de gracia casi termina. Nora, me susurró al corazón. El juicio se acerca. ¿Has visto Babilonia? Ahora verás a aquel con quien hablé. Contuve la respiración. ¿Qué significaba esto para Trump? ¿Qué me iba a mostrar Dios a continuación? La visión cambió. Allí estaba. Un hombre inconfundible. Donald Trump. Lo vi de pie en un escenario enorme, bañado por brillantes focos, rodeado de un mar de gente que lo vitoreaba. Sus voces se elevaron, elevándolo, su admiración casi tangible. Pero entonces Jesús se movió, no físicamente,
sino como si levantara un velo invisible, una fina máscara que ocultaba la verdad. Y lo vi. No su rostro, ni su traje, sino su corazón. No era rojo ni vibrante. Era oscuro, frío, árido. Contuve la respiración, con el pecho apretado por la sorpresa. No odiaba a ese hombre. En absoluto. Había rezado por él, como he rezado por todos nuestros líderes. Pero lo que vi no era solo un hombre. Era un alma que había elegido un camino lejos de la luz de Dios, lejos del amor de Dios. Los vítores de la multitud se desvanecieron de mis oídos, reemplazados por una pregunta que no podía quitarme de la cabeza. ¿Qué había hecho para traer esta oscuridad? ¿Y qué iba a hacer al respecto? Entonces vi a Jesús extendiendo la mano, ofreciendo gracia, una invitación radiante y abierta a volver atrás, a arrepentirse. Fue como un salvavidas rebosante de esperanza ofrecido a Trump allí mismo en el escenario. Pero no lo aceptó. En cambio, lo tomó como un trampolín, usándolo para ascender, para buscar poder y fama. Lo vi usar el nombre de Dios, invocando a Jesús el Padre, no con reverencia, sino como una herramienta para ganar votos, para construir una imagen, para construir una marca. No hubo rendición, ni arrepentimiento, solo frío cálculo. Fue como si hubiera escupido sobre esa gracia, como si la hubiera desperdiciado para su propio beneficio. Mi corazón se encogió, abrumado por el dolor, al ver cómo se desarrollaba todo. Entonces la imagen se volvió oscura y fría. Esta vez vi a Trump de pie en una orilla escarpada, no una playa soleada, sino un lugar donde las olas rompían, ocultando secretos en las oscuras profundidades. Del agua emergieron figuras sombrías. Fantasmal, antiguo, manchado de engaño y poder terrenal. No se firmó ningún documento, no se dio ningún apretón de manos. Pero lo presentí. Un trato, un pacto, le dijeron de las maletas ocultas, no maletas físicas, sino secretos oscuros, palancas de control enterradas en lo más profundo de este país. Era un trato, un pacto para mantener el poder sobre Babilonia mientras caía. Algo invaluable, su alma, tal vez había sido intercambiada por esta fugaz posesión del poder. Se me heló la sangre. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esto no era política como siempre. Era un pacto con fuerzas que ningún ser humano debería tocar. Una inmersión en la oscuridad más allá de nuestro mundo. Me quedé paralizado, con el terror apoderándose de mí. Tenía la garganta seca y las manos temblorosas. ¿Qué eran estas maletas? ¿A qué había renunciado por ellas? ¿Y qué pasaría cuando el trato terminara? El orgullo de Trump creció ante la perspectiva, hasta el punto de tapar el sol. Era más que confianza en sí mismo. Era un imponente monumento a sí mismo, coronado con una corona brillante pero vacía. La voz de Jesús resonó, firme y aguda. Su orgullo es como el de Lucifer. No era solo arrogancia humana, sino un desafío al mismísimo Creador. Mi corazón latía con fuerza, no de ira, sino de horror repugnante. Este no fue un error cualquiera. Fue una rebelión que sacudió los cielos. Entonces, las palabras ardieron en mi mente, escritas a fuego en una pared enorme como un cuento de hadas. Mucha, mucha tecnología. Jesús habló, su voz resonando en mi alma. Yo soy la verdad. Donald J. Trump, no tú. Nunca serás la verdad. Tu reino ha sido contado, pesado y hallado falto. Fue el juicio final, un eco de los días de Daniel. Un juicio que me hizo temblar las rodillas. Vi a Trump caer de aquel gran escenario a una tierra desolada. Solo, despojado de toda gloria. Los vítores se apagaron. Los focos se apagaron. Allí estaba, en ruinas. Una sombra de lo que fue. La visión cambió a América, Babilonia en llamas. No un incendio forestal, sino un fuego diferente. Un fuego purificador.
Como el juicio mismo, ciudades que conocí, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, quedaron reducidas a cenizas. Trump permaneció allí, sin gobernar, sino observando, presenciando la destrucción que él mismo había contribuido a provocar. La voz de Jesús resonó con claridad. La mano del presidente de esta nación no quedará exenta de culpa en estos incendios. No es una condena, sino una revelación de las consecuencias. Decisiones, palabras y acciones se acumularon como leña seca. Me picaron los ojos y me oprimía el pecho con el peso. Amigos, cuando escuché esas palabras y vi esas llamas, caí de rodillas. Si creen que nuestro Dios es justo y todopoderoso, escriban amén en los comentarios ahora mismo. Pero esto no es el final. ¿Qué viene después de esta destrucción? ¿Qué hará Dios a continuación? Tras la caída de Trump y la primera ola de destrucción de Babilonia, el panorama cambió. Surgió una figura. No una sola mujer, sino una fuerza, una reina que surgía del caos. No era exactamente una persona, sino más bien una ideología, un grupo astuto de personas que ostentaban el poder en las ruinas. Se sentaba en un trono inestable, prometiendo unidad y estabilidad, con palabras reconfortantes que sonaban tan dulces, tan esperanzadoras. La multitud se tambaleó, atraída por sus planes, sus designios. Por un instante, sentí una punzada de alivio. Quizás el orden estaba volviendo. Pero entonces me invadió una inquietud fría y aguda. Sus promesas eran vacías. Su trono, una mentira, a punto de derrumbarse. Todo era una mentira. Entonces, una visión me golpeó y me dio escalofríos. 3 días de oscuridad. No era solo oscuridad. Era un vacío sofocante. Ni luz ni esperanza envolvían el mundo. No era solo un apagón físico. Era un apagón espiritual donde la verdad estaba sepultada y la desesperación reinaba en cada rincón. Era como si el mundo hubiera dejado de respirar, atrapado en una tumba que él mismo había creado. Quería gritar, correr, pero no tenía a dónde ir. Jesús estaba a mi lado. Podía sentir su corazón roto por este mundo, por la gente perdida en la oscuridad. Mi mente corría, desesperada por respuestas, sabiendo que la visión me llevaba a algún lugar, a un lugar que conectaría con el mensaje de Trump, con el plan mayor de Dios. La visión se expandió más allá de Estados Unidos, al mundo. Y era aterrador. La guerra rugía, las bombas caían, las ciudades ardían. La hambruna se ignoraba en las naciones, los rostros demacrados por la desesperación. La enfermedad arrasaba, implacable, dejando tras sí el caos. Los partidos políticos, desesperados, intentaban unirse, predicando una unidad que parecía una curita barata en una herida abierta. Pero se derrumbó. Cada plan, cada alianza se hizo añicos como arena. El mundo se desmoronaba. El orden se había esfumado, reemplazado por una locura que se sentía en los huesos. Pero entonces, entre los escombros, vi destellos de luz. El pueblo de Dios, aquellos que le eran fieles, seguían en pie. No solo habían sobrevivido. Estaban milagrosamente protegidos, brillando con un poder que no les pertenecía. La voz de Jesús susurró, protegeré a los míos. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no solo de horror, sino de esperanza. Entonces los vi, 1.044.000, sellados con su marca, brillando como estrellas en la oscuridad. Y 2 testigos, valientes e intrépidos, impávidos, proclamando su verdad. Eran su último llamado, su última súplica. En medio de la desolación, Dios estaba reuniendo a su pueblo, atrayéndolo. A pesar del caos, un rayo de esperanza brilló en mí. No mucho, pero suficiente para consolarme sabiendo que Dios no nos había abandonado. Mi mano estaba firme. Mi respiración se calmó. Él seguía en control, actuando incluso en los peores momentos. Pero, ¿qué significó esto para Trump? ¿Cómo encajó en esta tormenta global?
Y entonces llegó la sorpresa que jamás vi venir. Tras la caída de la reina, tras la destrucción de Babilonia, Trump apareció. No en su antigua gloria, sin ser el centro de atención, sino con más humildad, con más discreción, levantado por el mismísimo Jesús. No porque lo mereciera. Oh, no. Pero porque era la voluntad de Dios. La voz de Jesús resuena. Te he resucitado y te usaré de nuevo. No para tu gloria, sino para la mía. De la desgracia volverás para enfrentarte a Putin. No se trata de política, ni de campañas ni eslóganes. Se trata de Dios usando a un ser humano imperfecto como herramienta, una herramienta inesperada en sus manos. Él no regresará para hacer grande a Estados Unidos de nuevo. No de una manera mundana. Jesús lo dejó claro. Se trata de proteger lo que es suyo, su pueblo, su remanente, dándoles tiempo para escapar, para reagruparse antes del juicio final. Puedo usar a cualquiera, dijo, incluso a aquellos que creen incapaces de lograr mis propósitos. Era tan misterioso y a la vez tan real que me dejó atónito. Comparto esto desde mi pequeño hogar a las 12:30 del mediodía del 12 de agosto de 2025. Pero este mensaje es para todos ustedes. Donde quiera que estén, cuando lo escuchen, es una llamada de atención para todos. ¿Dónde lo escuchan y qué hora es? Dejen un comentario abajo. Entonces sentí un suave tirón que me apartó de la radiante presencia de Jesús. No quería irme. Quería quedarme para siempre, envuelta en ese amor, esa paz que disipaba todas las preocupaciones mundanas. Pero un silencioso impulso surgió en mi interior. Una llamada que no podía ignorar. Mi misión no estaba completa. Tenía que devolverle su mensaje. La luz se atenuó y entonces fui atraída hacia atrás. Abrí los ojos de golpe, confundida. El dolor me quemó el pecho de nuevo, agudo y penetrante. El olor antiséptico me inundó la nariz, mezclándose con el pitido de las máquinas y las voces que se superponían en un zumbido frenético. Estaba de vuelta en mi cuerpo, en la cama del hospital, rodeada de la fría realidad. La pérdida llegó en oleadas, dolor, no por la vida, sino por estar lejos de él, ese amor perfecto. Se me hizo un nudo en la garganta, las lágrimas brotaron. Había estado en la eternidad, inmersa en la paz. Y ahora estaba aquí, en este mundo pesado y roto. Dolía más que el dolor en mi pecho, más que cualquier sensación física. Quería volver para sentir ese calor de nuevo, pero su voz resonaba en mi interior. Debía irme. La separación de él era una herida indescriptible. Un anhelo que me dolía el corazón. Había saboreado el cielo, había sentido su mirada, y ahora regresaba, cargando con una carga que no estaba segura de poder soportar. ¿Por qué yo? ¿Por qué este mensaje? La idea de decirlo, de contarle al mundo lo que había visto, me revolvía las entrañas. Pero su llamada era clara, y no podía apartar la mirada, por mucho que me doliera. Mis ojos se abrieron a la luz cegadora del hospital. Rostros flotaban. Médicos, enfermeras, expresiones de alivio y preocupación. El mundo era demasiado ruidoso, demasiado duro después de la pureza de la eternidad. Los pitidos de los monitores, el aire estéril. Era como despertar de un sueño dulce a una realidad cruda y caótica. Quería cerrar los ojos, regresar a esa luz, a esa paz. Pero no pude. Cada imagen, cada palabra de Jesús, quedó grabada en mi mente. No era un sueño. Era real. Una película aterradora y maravillosa grabada en mi alma. Pero con ello llegó una carga más pesada de lo que mi frágil cuerpo podía soportar. Tenía la tarea de llevar su mensaje a Trump, al mundo. ¿Quién me creería? Me quedé allí tumbado, con la manta del hospital rozándome la piel, y sentí que el mundo se cerraba sobre mí. Las imágenes eran demasiado claras, demasiado urgentes para ignorarlas. No podía guardármelos para mí, pero la idea de hablar,
de enfrentarme al ridículo, la duda o el rechazo, me revolvía el estómago. El miedo me atenazaba. Pero entonces una voz más suave habló. No la mía, sino la suya. La verdad que había escuchado en su presencia. Me recordó mi misión, su mandato. No pude ocultarlo. Por mucho miedo que tuviera, las visiones, las palabras, el fuego de tanta tecnología, ardían con tanta fuerza que no podían ser enterradas. La duda y el miedo me atormentaban. Pero su llamado era más fuerte. Juré allí mismo, en mi lecho de muerte, Señor, hablaré cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste, compartiré tu verdad. Esto ya no es una elección. Es un mandato divino. Me enviaron aquí por una razón. Para llevarles este mensaje a ustedes, a Trump, a cualquiera que quiera escuchar. De vuelta en el hospital y luego a casa. Pasé el día orando más que nunca. Mi cuerpo estaba débil, aún recuperándose, pero mi espíritu estaba inquieto. Necesitaba a Dios, su sabiduría, su valentía, su guía. Cada respiración era una súplica, Señor. Muéstrame cómo hacerlo. La carga era pesada, pero también lo era su presencia. El Espíritu Santo estaba allí, como una mano firme sobre mi hombro, guiándome a cada paso. A veces oía una voz, no fuerte, pero clara. Nora, no tengas miedo. Estoy contigo. Te he dado mi palabra. Ahora habla. No era solo un consuelo. Era una orden. Era como si caminara a mi lado, susurrándome justo lo que necesitaba oír. Mis manos ya no temblaban. Mi corazón se sintió más firme. No tenía todas las respuestas, pero lo tenía a él, y eso fue suficiente. Sé que el camino por delante será difícil, al entregar un mensaje tan grande y audaz a un mundo que podría reírse o alejarse, pero su espíritu me sigue impulsando. Dios me está preparando y me mostrará el camino cuando llegue el momento. Vi América, mi amado hogar. A través de los ojos del cielo, como Babilonia, su superficie reluciente deslumbraba, rascacielos relucientes, carreteras vibrantes, monumentos que proclamaban nuestra grandeza. Pero bajo ese brillo, vi podredumbre, cimientos desmoronados, musgo cubriendo sueños rotos. No adorábamos a Dios. Nos inclinábamos ante el dinero, el poder, la fama, ídolos que construimos con nuestras propias manos. Se me rompió el corazón al verlo, las lágrimas se me llenaron. No era una visión lejana. Es la América en la que vivimos ahora. Tú también lo sientes, ¿verdad? La división que nos separa. El odio que fluye como ríos entre nosotros, envenenándolo todo. Familias destrozadas. Vecinos en guerra. Todos persiguiendo cosas que nos dejan vacíos. Y la sangre. ¡Ay, la sangre! Esas chispas parpadeantes. Los gritos de los inocentes. Los no nacidos arrebatados por conveniencia, por poder. Su dolor resonó en mí. Un grito que no pude silenciar. Como la sangre de Abel clamando desde la tierra. No era solo una visión. Era nuestra realidad. Nuestra decadencia moral al descubierto. Me temblaban las manos al pronunciar estas palabras a la cámara. Mi voz se quebró. No estaba juzgando. Estaba de luto. De luto por una nación que ha perdido el rumbo. Que se ha alejado de Dios para adorarse a sí misma. El orgullo, la avaricia, las mentiras. Nos rodea en las noticias, en nuestras pantallas, en nuestros corazones. Este es el peligro que enfrentamos. No solo como país, sino como almas. América, nuestra Babilonia se tambalea, y sentí la tristeza de Dios por nosotros. Mis lágrimas no eran solo por lo que vi, sino por en lo que nos hemos convertido. No estamos sin esperanza, pero estamos al filo de la navaja. ¿Lo ves? Las grietas en nuestros cimientos.
La oscuridad que se avecina. Oré mientras hablaba, rogándole a Dios que abriera tus ojos, que conmoviera tu corazón, porque esta no es solo mi historia, es la nuestra. Ahora llegó la parte más difícil. El mensaje que Dios me dio para Donald J. Trump. Vi su corazón espiritual oscuro y endurecido. Un vacío donde debería haber estado la luz de Dios. Me quedé sin aliento, no por odio, sino por tristeza. Había orado por él como oraba por todos nuestros líderes. Pero lo que vi me conmovió. Había tomado la gracia de Dios, su mano misericordiosa, y la había usado como una escalera, subiendo en busca de poder, no de arrepentimiento. Invocó el nombre de Dios, no para adorar, sino para obtener votos, imagen, control. Me temblaba la voz al decirlo, no por miedo, sino por el peso de la verdad. Entonces la visión se oscureció. Trump se encontraba en una orilla sombría. Olas rompiendo, susurrando secretos. De las profundidades surgían fuerzas ancestrales, engaños, poderes mundanos que le ofrecían maletas ocultas. No maletas, sino conocimiento oscuro. Palancas para controlar una Babilonia en ruinas. Sentí un escalofrío, un horror que me puso la piel de gallina. Había hecho un pacto, intercambiando algo sagrado por un poder fugaz. No un contrato escrito, sino un pacto con la oscuridad, más allá de la política, más allá de las maquinaciones humanas. Y entonces esas palabras me quemaron. Mucha tecnología. La voz de Dios retumbó. Yo soy la verdad. Donald J. Trump, no tú. Tu reino está contado. Pesado y hallado falto. Lo vi caer desde alturas deslumbrantes a un desierto desolado y solitario. Babilonia ardió, no con incendios forestales, sino con un fuego purificador. Y Dios dijo, la mano de tu presidente no será inocente en estas llamas. Se me hizo un nudo en la garganta, me temblaban las manos al hablar. No era ira. Era verdad. Cruda y profunda. Una advertencia que tenía que compartir. ¿Había alguna esperanza para él, para nosotros? La visión contenía más, y recé para poder decirlo todo sin quebrarme. Vi a la reina alzarse, una fuerza engañosa que prometía unidad, pero construida sobre mentiras. Su trono se derrumbaba rápidamente. Luego vinieron los 3 días de oscuridad. Un vacío espiritual que se tragó la esperanza. La verdad sepultada bajo la desesperación. El caos propagó guerras, hambrunas, enfermedades, líderes que luchaban por una falsa unidad que se derrumbó como polvo. Mi corazón se aceleró, el miedo me atenazaba mientras el mundo parecía desmoronarse. Pero entonces la luz irrumpió. El pueblo de Dios se mantuvo firme, protegido, brillando como faros. Los 144.000 sellados por su mano brillaron con fuerza, y 2 testigos proclamaron su verdad sin temor. Dios seguía obrando, incluso en la hora más oscura. Entonces, las voces de la conmoción regresan, no en gloria, sino con humildad, elevadas por Jesús mismo, no por su causa, sino por la de Dios. Te usaré, dijo Jesús, para enfrentarte a las fuerzas de Putin, para preservar a mi pueblo. No para hacer grande a Estados Unidos de alguna manera mundana, sino para darles a sus fieles la oportunidad de escapar antes del juicio. El plan de Dios era más grande que la política, más grande que cualquier hombre. Él podía usar a cualquiera, incluso al más improbable, para cumplir su voluntad. Mi miedo se convirtió en asombro al comprender su soberanía sobre todo nuestro desastre. No se trata de política, amigos. Se trata de almas. Es un llamado a escuchar, a prepararse, a buscar la voz de Dios, por muy extraña que suene. Quizás duden de mí, pero estuve allí. La vi. Les hablaré desde mi casa en Des Moines, Iowa, a las 12:55 del mediodía del 16 de agosto de 2025. Comparto esto con ustedes. Donde quiera que estén, donde lo escuchan. ¿Y qué hora es allí? Comenten abajo.
Esta es nuestra llamada de atención. ¿Qué sigue para mí, para nosotros, después de esto? Dios aún no ha terminado. Mi vida ya no es la misma. Todo es más nítido, más profundo, como si viera el mundo con nuevos ojos. Morí y regresé. Y no solo cambió mi cuerpo, transformó mi alma. Las pequeñas cosas que antes me molestaban, las facturas, los chismes, el perro ladrador del vecino, ya no importan. Son polvo comparados con lo que he visto. Ya no soy la vieja Nora que se preocupaba por su jardín o sus libros. He renacido, no solo en carne y hueso, sino en espíritu, cargando una verdad que arde en mi interior. Aun con las visiones aterradoras, la caída de Babilonia, la oscuridad, el juicio. Siento una paz inexplicable. No es aturdimiento. Es una fuerza silenciosa, sabiendo que Dios tiene el control. Él está obrando. Incluso cuando el mundo parece desmoronarse, mis días son diferentes ahora. Me despierto orando, con la Biblia abierta antes de que me preparen el café. Estudio su palabra, no solo para leer, sino para vivirla. Cada respiro es un agradecimiento, una oportunidad para compartir lo que me dio. Mi propósito ya no se trata de mí. Se trata de Él, de su verdad, de su llamado. Quizás te preguntes cómo alguien que vio el cielo pudo vivir con visiones tan profundas. Pero esa es la cuestión. Ver a Jesús, sentir su amor, te ancla. No tengo miedo de lo que viene. En realidad, no. He visto su corazón y sé que lo tiene. Mi vida ahora es un testimonio. No de mi fuerza, sino de la suya. Soy solo un recipiente que derrama lo que Él me llenó. ¿Cómo sigues adelante después de tocar la eternidad? Vives cada momento para ella. Así es como la palabra de Dios no regresa vacía. Hace lo que Él le encomienda. Lo sé en lo más profundo de mi ser. Pase lo que pase, Él es fiel. Cumplirá sus promesas. Incluso las visiones más oscuras de Babilonia en llamas. Los 3 días de oscuridad no tienen la última palabra. Mi esperanza reside en el regreso de Jesús. Su victoria. Un nuevo cielo y una nueva tierra donde reine la justicia. Ese es el final de esta historia. A la que me aferro. Amigos, esta es mi historia. La que muero por contar. He hecho mi parte. Compartí lo que Él me dio. Ahora depende de ti y de Dios. ¿Qué harás con esto? No te pido que me creas. Haz una prueba ciega. ¿Reza? Búscalo. Pero te diré esto. Desde lo más profundo de mi alma, después de haber visto ambos mundos, Dios es bueno. Es justo. Es fiel. Y su amor, dura para siempre. Es más grande que el miedo, más grande que el caos, más grande que cualquier cosa que enfrentemos. Y eso es todo. Queridos amigos, mi historia completa, una historia que nunca pensé que viviría para contar. O tal vez una historia por la que tuve que morir para compartirla. Es mucho. Lo sé. Las visiones de Babilonia, las advertencias a los líderes, el fuego y la oscuridad. Es algo pesado. Pero sobre todo eso, a lo que quiero que se aferren es al amor infinito e indescriptible de Jesucristo. Ese amor me resucitó de la muerte. Ese amor me dio la paz para afrontar las verdades más duras. Ese amor me dio la fuerza para estar aquí, en mi pequeño hogar de Iowa, y compartir esto con ustedes hoy. Me recibió al borde de la eternidad, no con juicio, sino con los brazos abiertos. Él vio cada parte de mí, lo bueno, los errores, los rincones ocultos. Y aún así me amó con fervor. Ese amor, esa gracia, también te espera. Ahora mismo, donde quiera que estés, no estás solo en tus luchas, tus miedos por este mundo ni en tu ansia de verdad. Sus brazos están abiertos. Confía siempre en ello.
Deja que penetre profundamente en tu corazón. Mi viaje me llevó a lugares que jamás imaginé y me trajo de vuelta una paz incomprensible. Ruego que incluso una chispa de esa paz, de esa esperanza, toque tu corazón hoy. No tengas miedo. Apóyate en él. Confía en él con tus preguntas, tus dudas, tus miedos. Él es fiel. Nunca te abandonará. Abraza tu propio camino, amigo. Puede que no signifique un viaje al cielo y de regreso, pero cada día te llama a profundizar en su amor, en su verdad. Búscalo con todo tu corazón. Él te responderá. Deja que esta historia sea un suave susurro en tu alma, un recordatorio de que la vida es más de lo que vemos. Dios es soberano. Él te habla. ¿Estás escuchando? Solo escucha. Abre tu corazón. Deja que su paz te inunde. Amén. Si mi historia, mi viaje de la muerte a la vida, ha despertado algo en ti. Si esto despertó tu hambre de más verdad, suscríbete a este canal. Compartimos mensajes de Dios directamente del cielo y sí, a veces también desde las sombras. Aquí es donde reside su verdad. Revelaciones del cielo y advertencias de la oscuridad. Estamos juntos en este viaje, buscando su verdad en estos últimos días. No te pierdas lo que viene. Hasta entonces, que Dios te bendiga y que sigas buscando.